Juan 8:31, la Biblia dice que los que guardan su palabra, esos son verdaderamente sus discípulos. Una vez más quiero ver cuántos trajeron sus manos, cuántos trajeron sus pies. Y el que tiene oído, oiga. Todo su ser. El creyente lleno del Espíritu Santo no le tiene miedo a nadie. Saca la lengua bien larga y le habla de Cristo. Le habla de Cristo a quien sea. Y el que tiene oído, oiga. Si no nace de nuevo, creo en ti, Jesús, y soy salvo. Soy salvo ahora. Creo en ti, Jesús, y tu sangre limpió mis pecados. Amén. Gloria a Dios. Qué excelente día nos ha dado Dios. Bienvenidos a todos una vez más a este segmento de El Reino de Dios en toda la Biblia. Le damos gracias a Dios porque Él nos da la oportunidad de estar aquí, siempre conectados, aprendiendo sobre el reino de Dios. Gracias a Dios, ¿verdad? Siempre gracias a Dios le damos por que Él nos da la oportunidad de estar aquí juntos aprendiendo, ¿verdad? Gracias a Él. Vamos a ver acá en el Facebook y en la línea o en el YouTube. Tenemos, ok, aquí estamos ya. Sí, perfecto. Entonces, Dios le bendiga a todos. Dios le bendiga, hermano Antunes, y a los que se van a estar conectando más tarde. Dios les bendiga. Estamos listos. Espíritu Santo, te damos gracias porque tú estás en el medio. Espíritu Santo, te damos gracias porque tú estás siempre con nosotros en los días buenos, en los días malos. Aunque tu palabra dice que todos los días han sido creados por Dios y nosotros tenemos la opción de alegrarnos y gozarnos en Él. Así que decidimos gozarnos en Él, decidimos ignorar cualquier ataque del enemigo y recibir las bendiciones que Dios tiene para nosotros y poderlas compartir con los demás, que ese es el punto, ¿verdad? Expandiendo el reino. Espíritu Santo, limpia los aires. Espíritu Santo, limpia nuestra conciencia, nuestra subconsciencia, limpia nuestra lengua.
limpia nuestros oídos, limpia nuestros 5 sentidos, limpia, Espíritu Santo, este ambiente de cualquier ataque del enemigo que quiera estar estorbando a cualquiera de nosotros en el nombre de Jesús, para aprender, para escuchar, para seguir aprendiendo sobre tu palabra, específicamente sobre el reino de Dios. Gracias te damos, Señor, porque tú estás siempre pensando en nosotros. Gracias, Señor, porque tú siempre nos estás revelando tu palabra, tú siempre nos estás enseñando tu palabra, tú siempre nos estás conectando con las personas adecuadas para que podamos cumplir tu meta y tu propósito en nosotros. Amén. Así que gracias le damos a Dios porque estamos acá. Así que bienvenido, hermanos. Disculpen la tardanza que los martes vamos a estar saliendo un poquito justos con el tiempo porque tenemos otras clasecitas que estamos asistiendo, siempre para el reino de Dios. Entonces, y nos tardamos, pero ya vamos a organizarnos un poquito mejor para que empecemos a tiempo. Así que gracias a Dios le damos. Amén. Entonces, siempre me gusta empezar con un poquito del trasfondo, ¿verdad? De lo que es la palabra de Dios, ¿verdad? En este caso, la epístola del apóstol Pablo a los romanos, ¿verdad? Roma, como todos saben, es parte de Italia, ¿verdad? Entonces, a mí me gusta referirme a los italianos cuando decimos Roma o el libro de los romanos. ¿Por qué? Porque así se conoce en el día de hoy, ¿verdad? Donde está el Vaticano y ahora como se le conoce la gran potencia, ¿verdad? Todos piensan que Rusia y China, Israel, bueno, en cierta manera Israel sí, son las grandes potencias, pero nosotros sabemos que la gran potencia mundial ahorita es Roma, Italia, ¿verdad? Porque están escondiditos ahí, pero el Papa se puede mover como quiere y donde quiere sin ningún problema, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros podamos reconocer cuáles son los enemigos, ¿verdad? Hasta el día de hoy, ¿verdad? Así que dice aquí en las notas los más antiguos datos históricos que hoy se poseen sobre los orígenes de la ciudad de Roma se remontan hasta el siglo VIII antes de Cristo, ¿verdad? O sea, 800 años prácticamente antes de Cristo. Por entonces, desde ese entonces, comenzaron ellos a poblarse las 7 colinas vecinas al río Tíber, sobre las que en un futuro aún lejano habría de alejarse la capital del mundo conocido, ¿verdad? Aquellos, pongamos atención que nos va a ayudar a entender mucho el libro de los romanos. Aquellos primitivos asentamientos humanos crecieron poco a poco, se unieron entre sí, estableciendo principios de convivencia y sentaron las bases que un día conducirían a la instauración de un sistema de gobierno colectivo, ¿verdad? De un sistema de gobierno colectivo. Voy a acercarme más que me siento como muy lejos. Entonces, de un sistema de gobierno colectivo conforme al modelo de la república que caracterizó a Roma entre los siglos V y el 2, ¿verdad? O sea, regresivamente antes de Cristo. Oiga, gobierno colectivo. A medida que se afirmaba la unidad del Estado, crecía su capacidad económica y militar. Roma fue una de las potencias más grandes de todo el mundo y lo cual lo es todavía, aunque tal vez no territorialmente o geográficamente, pero sí en cuanto a sectas, en cuanto a la religión, ¿verdad? Vemos que es algo mundial, ¿verdad? Entonces, dice de donde también se derivó también un fuerte anhelo de posesión territorial que empujó a Roma a la conquista de países y al sometimiento de gentes de muy diversas nacionalidades y lenguas. Con el paso de los años se hizo dueña de toda la cuenca del mar Mediterráneo
y sus territorios circundantes, y aún más allá, ¿verdad? ¿Qué tiene que importarnos eso? Bueno, nos debería de importar porque de esta forma podemos ver por qué ellos necesitaban hacerse dueños de los ríos, de las masas de agua y todo eso. ¿Por qué? Porque el que controla las aguas, los puertos y todas las conexiones donde proviene el área alimenticia y todas las conexiones donde proveen, donde vienen y se provee la importación y la exportación, son los dueños y controlan todo, ¿verdad? Entonces, aparte de que podemos ver el área espiritual y demoníaca marina, ¿verdad? Entonces, con el paso de los años, se hizo dueña de toda la cuenca del mar Mediterráneo y sus territorios circundantes, aún más aún mucho más allá. En la época de Jesús, por eso es que necesitamos entender esto, porque en la época de Jesús, la república era una república de Roma, o sea que el sistema de gobierno era republicano. Se había transformado en un imperio. ¿Quién era el emperador? César. Y fue en pleno corazón de aquel imperio romano en que parte admirable y en parte llenó de conflictos y moralmente degradó, donde surgió la iglesia a la que el apóstol Pablo escribió esta epístola. Sin duda la más importante de las suyas desde el punto de vista teológico. Vale. En cuanto a la necesidad de escribirlo, podemos ver uno de esos apuntes, ¿verdad? Eso nos va a ayudar a entender muchas cosas, el trasfondo del porqué. La epístola de Pablo a los romanos ha enriquecido el testimonio de generaciones de creyentes a lo largo de la historia. En este caso podemos decir el catolicismo, pero en ese tiempo no era la intención el catolicismo o santería, como le llamo yo, porque todo lo que es adorar santos es santería, ¿verdad? Adora santos. Entonces, la profundidad de pensamiento del autor pone y relieve su confiada entrega a la gracia de Dios y manifiesta su vocación y el fervor que lo anima, un fervor evangelizador que ha inspirado acontecimientos decisivos para la historia y la cultura de la humanidad. Tengo más aquí en estos apuntes, pero voy a saltarme un poquito. Pablo se había propuesto muchas veces a viajar a Roma. Lo podemos ver en los capítulos el 1, el 15 y bueno, en varios. Para anunciar ahí el evangelio, ¿verdad? Comunicar a los hermanos algún don espiritual para ser mutuamente confortados por la fe en Cristo, que lo podemos ver en el 1, 11, el 12 en adelante, ¿verdad? Pero es ahora, al considerar España como campo de su inmediata labor misionera, cuando va a llegar también en la oportunidad de realizar la anhelada visita, ¿verdad? Entonces, Pablo tenía que hablar español, italiano, hebreo, ya dije italiano, ¿verdad? Y sus variables, ¿verdad? Porque los diferentes partidos políticos en este entonces que estaba el fariseísmo, los partidos políticos de los israelitas eran los fariseos y los saduceos. Esos eran los partidos políticos, no eran religiosos, eran partidos políticos, ¿verdad? Entonces él tenía que aprender las leyes de acuerdo a los dos para poder comunicar, ¿verdad? También él hablaba en griego. ¿Por qué? Porque él comunicaba mucho a los griegos. Entonces, usted ve que no era cualquier persona, ¿verdad? En estas circunstancias, el apóstol Pablo
pareció entender que en su presencia en Roma contribuiría a superar algunas tensiones que se estaban presentando en la iglesia, ¿verdad? Pasajes como en el 11, el 14, bueno, en adelante, ¿verdad? También el 15, como estaba diciendo, ¿verdad? Aquí nos podemos dar cuenta de la comunión fraternal que se cernía en un serio peligroso de una división, ¿verdad? Que eso se vive hasta ahora a causa de rivalidades surgidas entre creyentes de distinta procedencia. Los unos del judaísmo y los otros del paganismo, ¿verdad? Entonces sabemos que esto fue escrito alrededor de los 55 años, del año 55, perdón, en la cual permanecía Pablo en la ciudad de Corinto, ¿verdad? Tanto por su contenido como por sus características literarias. Se aproxima la epístola enviada a las iglesias de Galacia, ¿verdad? Entonces, en cuanto al contenido de la estructura, lo vamos a ir desglosando después, pero en cuanto a un esquema pequeño del contenido sería la parte doctrinal, obviamente, del capítulo 1 hasta el capítulo 11 es doctrinal, ¿verdad? Entonces, y del 12 al 15 sería más que todo una parte exhortativa. Eso le va a servir a usted. Si usted quiere implantar doctrina al estilo romano de las cartas romanas del 1 al 11 y del 12 al 15, usted puede ver la parte exhortiva. Ya la gente que está ya en el cargo de liderazgo, ¿verdad? O seguidores de Cristo más formales. Entonces, y del 15 al 16, ¿verdad? Todo lo que podemos nosotros considerar epílogos, ¿verdad? Nada más, ¿verdad? Y obviamente los cierres. Entonces, así nosotros podemos empezar a desglosar la carta de Pablo a los romanos. Así que todo esto me emociona a mí porque todo lo que es historia, cultura y los hechos de los apóstoles, las cartas de los apóstoles y todo eso que tienen que ver muy cerca con lo que Jesús le mandó, para mí es muy emocionante, aunque no se note, pero sí es emocionante, ¿verdad? Entonces, tenemos que estar siempre conectados, hermanos y hermanas, a la palabra de Dios todo el tiempo, ¿verdad? Entonces, vamos a vernos por acá. Entonces, gracias a Dios porque tenemos esa gran oportunidad, ¿verdad? Como hijos de Dios. Bueno, entonces vamos a poner un poquito de la introducción de aquí de Romanos. Tengo un poquito acá, ahí, Romanos 1, y vamos a entrar en la palabra, ¿verdad? Dice acá, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. ¿Ver? Siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. ¿Verdad? O sea que nosotros le pertenecemos al evangelio de Dios. Somos ligados, somos esclavos al evangelio de Dios. No dice a otras cosas, sino que el evangelio de Dios, ¿verdad? El que había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. O sea que si su llamado no está ligado al cumplimiento de las profecías del mismo Jesucristo y de los profetas, tenemos que cuestionar nuestro llamado, hermano. Entonces, acerca de su hijo, ahí está. ¿Qué dice Romanos 1:3? Acerca de su hijo, ¿verdad? No tenemos que enfocarnos en otras cosas que no vengan de Dios, que queremos enfocarnos en esto, en lo otro. No, hay doctrinas de la prosperidad, hay doctrinas de la
de la multiplicación, hay doctrinas que se enfocan en solo bautismo, pero todo lo que hacemos se tiene que enfocar en complacer y en cumplir las profecías sobre lo que se dice del Hijo de Dios y reconocer que el Hijo de Dios es el Rey de Reyes, Señor de Señores. También la segunda parte dice, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne. Hay personas que todavía piensan, dicen, no, Jesús es hijo de David y todavía sigue siendo de David. Más que todo, las personas que están bien metidas en el judaísmo y en que los israelitas son la raza pura y que ellos van a ser salvos, nosotros no, etcétera, etcétera. Pero claramente Pablo cierra con machete y corta y dice, bueno, acerca de su Hijo Jesús, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que era del linaje de David. Eso quiere decir que ya no es del linaje de David, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estaba según la carne. Ahora él tiene un cuerpo glorificado, ¿verdad? Entonces su carne antigua murió, fue sepultada y fue resucitado un nuevo Jesús, ¿verdad? El cual no es del linaje de David. Ahora ya no es, antes sí era. Hay mucha gente que se pone a cuestionar esas cosas y ahora usted puede proporcionarles el versículo de donde usted puede guiarse, ¿verdad? Entonces, vamos aquí. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder. Aquí no dice que fue declarado cristiano, ni fue bautista, ni fue asambleísta, ni fue nada, sabatista, adventista, nada. ¿Verdad? Dice, fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de la santidad. Oiga, hermano, no hay poder, no hay señales, no hay nada si no existe santidad. ¿Qué es la santidad? La santidad es la consagración, ¿verdad? Y esos temas, como le digo, no son populares. Gracias a Dios que no son populares, porque yo le pido a Dios todos los días que los mensajes que nosotros demos no sean los mensajes del montón, sino que sean los mensajes que Dios quiera dar a la iglesia, los cuales no se estén dando en un otro lugar. Yo no quiero estar predicando lo mismo que otro pastor predica, yo no quiero estar predicando o enseñando lo mismo que otra persona habla. ¿Por qué? Porque entonces sí estamos predicando, enseñando la palabra de Dios, pero entonces, ¿a dónde están esos espacios que nadie está tocando? ¿Verdad? En este caso, el espacio del reino de los cielos muchas veces es visto como nada, pero nosotros a través de las Escrituras hemos visto desde Génesis hasta el libro de Romanos que es la prioridad, ¿verdad? Y ahorita lo vamos a seguir comprobando. Dice el 4, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos, por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Oiga, ¿cuál es uno de los llamados primeros que nosotros tenemos? No es a ganar almas, no es a predicar el evangelio. Uno de los primeros llamados que tenemos nosotros es el de ser llamados a ser de Jesucristo. Ese llamado nadie se lo enseña. Pero el primer llamado que nosotros tenemos que obedecer es el llamado a ser de Jesucristo. El llamado a ser de Jesucristo. Wow, eso es muy poderoso. Vamos a entrar en eso después, tal vez otro día, ¿verdad? Aceptemos, hermano y hermana, aceptemos el llamado a ser de Jesucristo. Imagínense qué poderoso es, digamos, yo soy de Cristo. Yo le pertenezco 100% a
Cristo. Lo que Él quiera, yo lo hago. Lo que Él quiera que yo sea, voy a hacer. Lo que Él no quiera que yo no sea, no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque yo soy de Cristo. ¡Wow! Increíble. Dice aquí el 7. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Verdad? Aquí entramos un poquito más en intimidad. Acuérdense que del primer capítulo al 11, ¿qué es? ¿De qué hablamos en el primer capítulo hasta el 11? Doctrina, ¿verdad? Y del 12 al 15 estamos hablando de exhortación, ¿verdad? Me quisiera meter de un solo al 13 y al 14, pero ahorita no puedo, ¿verdad? Primeramente, doy gracias a mi Dios. Oiga, primeramente doy gracias a mi Dios. Siempre tenemos que entrar con gracia. Mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de quien sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual. Oiga, el deseo es verlos para comunicar algún don espiritual a fin de que seas confirmados. No es solo para hacerlo, sino que para que sean confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto a ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también vosotros algún fruto. ¿Verdad? Es importante. Dice el 14, a griegos y no a griegos. ¿Verdad? Bueno, vamos a empezar desde aquí. Dice acá del 13, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto a ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto. Oiga, fruto, como entre los demás gentiles, a griegos y no a griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Hermanos, somos deudores de la gente que está en la calle, a los sabios y a los no sabios. Entonces tenemos que ser nosotros ser sabios, tenemos que ser inteligentes, tenemos que saber comunicarnos, tenemos que saber hablar, tenemos que saber comunicar el tema del Evangelio de Dios, el corazón de Cristo, ¿verdad? Somos deudores a Jesús y a ellos. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio, obviamente del reino, también a vosotros que estáis en Roma. Ahí entramos a lo bueno, ¿verdad? Aquí entramos a lo bueno. ¿Por qué? Porque aquí es donde nosotros vemos que Pablo empieza a declarar el poder y la doctrina del evangelio después de la salutación, ¿verdad? Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree, al judío primeramente y también al griego, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasaría si una persona mormona o un testigo de Jehová o una persona que no es de una religión normal, podría ser hasta de una secta, si dice aquí que porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, podría ser un mormón salvo, podría ser un testigo de Jehová salvo, podría ser un católico salvo, podría ser un ateo que diga que es ateo, ¿verdad? Pero que crea en Dios, podría ser salvo. Bueno, no sé, solo Dios sabe, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a la Biblia, dice que todo el que cree. Así que vamos a ver qué Dios dice, ¿verdad?
al judío primeramente y también al griego. Porque el evangelio es que la justicia de Dios se revela por la fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Verdad? Entonces, y aquí ponemos un énfasis en eso, hablando de que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. ¿Qué es impiedad? Lo contrario de limpieza. Limpieza, impieza, ¿verdad? Limpiedad, impiedad. E injusticia de hombres que detienen con justicia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó por las cosas invisibles de Él. Ya veo que le vivo diciendo que las cosas que no se ven son las de Él y las cosas que se ven son de nosotros. Su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Oiga, ahí está el secreto revelado que casi nadie le gusta leerlo y lo leen solo por leerlo. Dice, porque las cosas invisibles son de Él, su eterno poder y deidad. Pero el poder y la deidad de Dios se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. O sea que ese es uno de los propósitos de Dios, que nosotros pudiéramos verlo con nuestros ojos, ¿verdad? Su poder y su deidad, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron a Dios ni le dieron gracias, sino se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, cuadrúpedos y de reptiles. Bueno, ¿por qué es importante que estemos nosotros hablando de esto? Porque acuérdense, aquí dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, o sea, ellos decían que eran sabios, pero no. Se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen. O sea que ellos pensaron hacerlo imagen, hacer estatuas, hacer santos, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Imagen de hombre corruptible, también de aves, oiga, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. O sea, hermanos, si usted ha caído o si usted conoce a alguien que ha caído en estas cosas, han sido entregados por Dios a la inmundicia. ¿Qué es inmundicia? Alguien que está dentro, posesionado, inmersido a las cosas del mundo, ¿verdad? Lo cual va en contra de Dios, ¿verdad? Inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas. Oiga, está hablando de él, del catolicismo. ¿Por qué el catolicismo? Porque, hermanos, nosotros somos criaturas y yo no puedo adorar ni alabar a San Esteban, ni a San Pedro, ni a San Marcos, ni a San, no sé, ahí dicen un tal famoso, el niño de anoche, el niño de Atoche, o el niño de, no sé, la famosa Santa Elena, la Santa María de Guadalupe, no sé qué, tantos nombres, hermano.
no hay ningún santo, no hay ningún nombre, sobre todo nombre, solo el de Jesucristo, Hijo de Dios, hecho carne, que murió y resucitó por nuestros pecados, para que fuéramos reconciliados con el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, claramente dice, si usted se encuentra una persona que adora a los santos, Romanos 1:24 nos puede decir, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto. ¿Cómo? ¿Cómo honraron la mentira? Honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. ¡Wow! El cual es bendito por los siglos de los siglos. Esto va también para las personas que supuestamente van a la iglesia y se ponen pulseritas que supuestamente los están protegiendo en el área financiera, pulseras de la Santa Muerte, pulseras de la Santa Marta, pulseras de San Esteban que lo protege del mal, pulseras de San Rafael, pulseras. Esas pulseritas lo que están haciendo es que lo están encadenando para que usted sea entregado a la inmundicia y reservado. Esa pulserita que usted anda, que dice que es para protección, o esa cadenita, esa pulserita le está dando un asiento VIP para el infierno. Así que disfrútelo. Si usted lo tiene y no se la quiere quitar, usted ya sabe. Entonces, por esto Dios les entregó a pasiones. Voy a poner la Biblia otra vez para que no digan que estoy mintiendo. Por esto, oiga, no fue el diablo, fue Dios. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza, ¿verdad? Uno se meten con animales. Ahora vemos que están las tendencias. Mujeres teniendo relaciones con sus propios perros, con sus animales, con diferentes tipos de animales, y lo cual no queremos entrar en eso ahora. Pero cambiaron su naturaleza por el que es en contra de su naturaleza, ¿verdad? ¿A dónde entramos eso? También entramos, hermano, en que hay mujeres aún dentro de las iglesias, y yo lo he escuchado, y también me han contado a mí personalmente que hay personas que tienen relaciones sexuales abiertas y casualmente, periódicamente, como que nada, con demonios o con espíritus o con el espíritu de su ex esposo que ya murió, ¿verdad? Entonces, eso es, Dios lo va a dejar, pero todos vamos a tener y vamos a pagar las consecuencias, hermano. Seamos inteligentes, preguntemos al Espíritu Santo. Dice, y de igual modo también los hombres, no nos quedamos atrás, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, ¿verdad? Cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, hermanos, ¿qué es eso? Y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Oiga, no se quedó así nomás, dice, recibiendo en sí mismos la retribución. O sea, toma chocolate, paga lo que debe. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, porque supuestamente ellos saben, ¿verdad? Y Dios no sabe nada. Dios los entregó. ¿Quién dice que el diablo fue? No, Dios mismo los entregó. Es que usted no ha entendido todavía las maldiciones y las bendiciones generacionales. Ahorita los sábados estamos entrando. Los sábados estamos en la puntita de nada más de agarrar la manecilla para conocer las maldiciones.
generacionales, el efecto generacional. Y obviamente estamos empezando por la mera caballota de todas, que es Jezabel, ¿verdad? Dalila y todas esas manifestaciones en la Biblia, ¿verdad? Pero después nos vamos a meter todavía más profundo a todos los espíritus y todos los frutos de la carne, ¿verdad? Para que todos aprendamos de dónde viene y para dónde vamos si nos dejamos ir. Así que, bueno, tenemos trabajo. Dice aquí, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, porque según ellos son más inteligentes, Dios los entregó a una mente. Oiga, qué importante es el cerebro. A una mente reprobada, o sea que son retrasados para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación y perversidad. Oiga, también a esto va la avaricia. Quiere trabajar 80 horas solo para tener un Tesla y ni le da tiempo ni de manejar el Tesla. Después lo van a terminar quitando porque así es, pues, la mente reprobada. Dice avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios. No nos hemos encontrado gente que dice, no, yo no quiero nada que ver con Dios. Aborrecen a Dios, ¿verdad? Aborrecen completamente a Dios, ¿verdad? Entonces, dice aquí, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Wow. Está bonito el libro de Romanos porque Pablo les tira duro. ¿Por qué? Porque el pueblo romano es y sigue siendo el más sucio del mundo, hermano. ¿Entienden? Todo ese pueblo jesuita que se esconden en las religiones, los jesuitas, los Illuminati que son controlados por el Vaticano también, todo el tipo de catolicismo, ¿verdad? Hay personas buenas, hay gente que le gusta ayudar a la gente aunque sean católicos. Hay personas que se van a salvar que son católicos, pero hermano, pero la procedencia de todo eso es horrible, ¿verdad? Sigamos un poquito para que agarremos un poquito más la esencia, el ADN del libro de Romanos conmigo, ¿ok? Dice el 2, por lo cual eres inexcusable. Oiga, no hay excusa para nadie de nosotros. Oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Wow. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas, haces lo mismo. ¿Verdad? Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, que tú juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira. Tengamos cuidado, hermanos. A mí me ha pasado un montón de veces esto. Atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira de la revelación del justo
juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, ¿verdad? Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno. Oiga, dice todo el que hace lo bueno, aunque no es por obras, pero dice que hay honra, gloria y paz, ¿verdad? Obviamente siempre dicen al judío primeramente, después al griego, pero no hay acepción de personas para con Dios. Así que a veces no me gusta que las personas hablan muy mal de las personas norteamericanas, porque yo estoy bastante cerca de muchas personas, aunque ellos como nosotros tenemos muchos defectos, pero a muchos de nosotros de las culturas latinas, hispanas, tendemos y tenemos esa tendencia de criticar a los norteamericanos porque ellos son más libres o son liberales. Pero estudiando yo muy cerca de la cultura es que ellos no son falsos. Ellos no son falsos. Nosotros pensamos que con una corbata trabada en la camisa y un saco, y a veces la lengua es tan larga como la corbata, pensamos nosotros que vamos a ser salvos y que somos mejores que ellos. Déjeme decirle, hermano y hermana, que usted está en lo correcto. ¿Por qué? Porque dice que si nosotros estamos criticando, o aún si yo entro a criticar los que critican a los que están siendo criticados, entramos en un mal plan, ¿verdad? Porque todos, dice aquí, porque no hay acepción de personas para con Dios. No hay ningún norteamericano, que es mejor que los latinos. No hay ni un europeo que es mejor que los latinos, ni los españoles son mejores que los italianos, ni los africanos son mejores que los australianos, ni los salvadoreños son mejores que los hondureños, ni los guatemaltecos son mejores que los brasileños. Todos somos iguales, ¿verdad? Para con Dios, porque todos los que sin ley han pecado, dice aquí, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Vamos a repetir eso. Dice, porque todos, lo voy a poner aquí otra vez, porque todos los que sin ley han pecado, sin la ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados también. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley que serán sin duda justificados, ¿verdad? Entonces, tenemos que, hermanos, estar conscientes, ¿verdad? De que nosotros somos salvos. ¿Por qué? ¿Por medio de nuestras obras? No. ¿Por medio de nuestra fe? No. ¿Solo porque tenemos la carita que tenemos? No. Por la gracia de Dios. ¿Y quién es la gracia de Dios? Jesucristo, ¿verdad? Claramente nos dice la Biblia. Entonces, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley que serán justificados. Porque cuando los gentiles no tienen la ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles
sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Wow. Entonces, vamos a ver qué tanto problema tienen estas personas. Dice aquí, hablando de los judíos y la ley, dice aquí, de parte de Jehová, por medio de Pablo, y aquí tú tienes el sobrenombre de judío. Es un sobrenombre nada más, no tiene nada más que ver. Y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad. Eres instruido por la ley y apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de los niños, que tienes en la ley forma de la ciencia y de la verdad. El 21 dice, tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas, ¿no se ha de hurtar? ¿Hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Si le estaba predicando a los judíos y a los romanos, ¿usted cree que no hacía eso? ¿Usted cree que ellos no hacían eso? Por eso que lo escribió. Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, ¿deshonras a Dios? Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardáis la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión misma se viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardar las ordenanzas de la ley, no será tenida su circuncisión como circuncisión. Wow, qué golpe. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente. Wow. ¿Verdad? Dice acá, ni es la circuncisión la que hace exteriormente la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. ¡Wow! ¡Qué excelente! Hermanos, eso es solamente el comienzo de las cosas bonitas. La semana que viene les voy a traer unas ilustraciones buenísimas sobre lo que es el libro de Romanos. Esta es la introducción al libro de Romanos, ¿verdad? Hablamos un poquito del por qué es importante saber sobre el libro de Romanos. Les voy a traer un resumen más pequeño pero más amplio, cubriendo todos los 16 capítulos, si no me equivoco, quiero ver. Ay, cabal, 16 capítulos. A veces se me va. Entonces son 16 capítulos para que podamos entender, pero el reino de Dios es un poquito escondido acá porque lo que Pablo quiere primeramente sacar a los romanos es no necesariamente que Jesús sea predicado, sino que salgan de la corrupción que
que salgan usted ya se dio cuenta, del catolicismo, que salgan de la santería, que salgan de la idolatría, que salgan de las prácticas del pecado. Y después exhortar con todo, ¿verdad? Entonces, es importante que nosotros conozcamos mucho de lo que es el reino de Dios. Y el diablo, hermanos, va a pegar duro porque vamos a hablar en el libro de Romanos de cosas que no quiere que muchas personas escuchen, ¿verdad? Y probablemente lo consiga, probablemente consiga eso, pero no importa, hermanos, no importa, porque Dios va a permitir que las personas correctas escuchen eso, ¿verdad? El espíritu de Jezabel está pero enojado. El espíritu de error está enojado. El espíritu que está agarrando al pueblo entero, no solo a los católicos, no solo a los de las sectas, no solo a las falsas religiones, sino a las personas que están dentro del evangelio de Dios, dentro del protestantismo, dentro de los pentecostales, dentro de nosotros los cristianos evangélicos, supuestamente. Hay personas que el libro de Romanos, a través de las cartas de Pablo, en las cartas de Pablo en adelante, va a revelar muchas cosas que van a separar, por lo menos de vista, por lo menos de conocimiento, el trigo y la cizaña. Y ahí es donde el diablo truena los dientes, ¿verdad? Pero a mí no me importa que el diablo le truene los dientes, hermano, porque no soy dentista. Ahí él se tiene que ver con Dios. Yo tengo que obedecer el llamado de Dios. Y si usted es mujer, mujer o hombre, y le duele lo que la palabra le dice, a mí me duelen muchas cosas esas, a mí me tocan. Pero lo que tengo que hacer es apuntar. Yo mismo veo mis propios videos y yo apunto. Y yo digo, ok, tengo que ponerme meta, aprender eso, ¿verdad? Porque muchas veces tengo algo preparado, pero hay partes que no. Que el espíritu dice, bueno, cambiemos aquí, cambiemos allá, ¿verdad? Entonces, y yo no puedo estar en el grupo de los que dicen aquí que si yo estoy predicando una cosa, estoy haciendo otra. No, y tampoco quiere decir que si lo estoy predicando es que yo estoy, pero intachable. No, hermano. Pero aquí dice que los que lo practican ¿cómo se dijo? Con conciencia, los que lo practican voluntariamente, los que lo practican a propósito, ¿verdad? Si usted tiene A o B o C o D o X, Y, Z, debilidad, pues Dios sabe su debilidad y lo que Dios escudriña es los corazones, ¿verdad? No seamos como Simón el mago, no seamos como los que están acá mencionados en Romanos 2, que quieren ser judíos solo de sobrenombre, que quieren ser cristianos solo de sobrenombre, pero de adentro seamos circuncidados en el corazón, como dice la palabra de Dios, y Él nos va a bendecir, ¿verdad? Entonces, hermanos, los voy a dejar aquí. Son las 10:08. Parece que fue corto, pero no, es que el tiempo estaba volando y empezamos 10 o 15 minutos más tarde por las clases que teníamos, pero vamos a dejar un poquito más preparado eso para los otros martes o los jueves. Y para gloria de Dios vamos a estar siempre listos, ¿verdad? Por favor, hermano, escriba en un papel y lápiz las metas espirituales que usted tiene para esta semana, para este mes, para estos 3 meses, para estos 6 meses y para estos 12 meses, ¿verdad? Póngase metas espirituales, cúmplalas, que Dios
va a recompensar el sacrificio. ¿Cómo? Con muchas almas, ¿verdad? Acuérdense que los frutos que nosotros tenemos que colectar no es dinero, no son bendiciones, no son carros, no son casas, no son nada, hermano, sino son almas, almas, almas. Así que Dios me los bendiga, hermanos, que el Espíritu Santo esté cubriendo su casa, su familia, sus hijos con la sangre de Cristo. El Espíritu Santo more en sus casas, que se impregne en las paredes, que se impregne en las puertas, que se impregne en todos los cuartos de su casa. Que el Espíritu Santo le ayude a no caer en tentación, a liberarnos del mal, ¿verdad? Porque nosotros queremos serle fiel a Dios, ¿verdad? Que sus hijos puedan descansar tranquilos, que si están enfermos, que Dios pueda curarlos de cualquier enfermedad, a toda la familia, a todos los que estén en su casa, aunque no sean convertidos, que ellos estén en salud y que digan, wow, yo me siento diferente, ¿qué es lo que pasa aquí? Entonces ahí tiene usted una oportunidad para decir, es que usted está dentro de un hogar cristiano. Y me refiero cristiano a que honramos a Cristo Jesús. Queremos ser como Cristo Jesús y usted tiene la oportunidad de hacerlo también. Así que, por favor, hagamos una oración y acepte al Señor este día. ¿Me entiende? Siempre aprovechemos las oportunidades de comunicar el amor de Dios, comunicar el evangelio del reino de Dios para expandir el reino de Dios, ¿verdad? Así que yo estoy emocionado por este libro de Romanos. Yo sé que va a estar muy bueno. Vamos a tener un poquito más gráficas y un poquito más de preguntas listas para el otro año, imagínense. Para el otro año también, pero para la otra semana, que va a ser este jueves a las 9 de la noche, 9:10 de la noche. Así que, hermanos, que Dios me los bendiga, que rechazamos todo obstáculo y toda oración, toda maledicencia, toda cosa que sea que no venga de tu Espíritu Santo, lo reprendemos en el nombre de Jesús. A las personas que están en sintonía de ese segmento, sea ahorita en vivo, o sea en la grabación en vivo después, ¿verdad? Así que Dios me los bendiga a todos, tengan buenas noches y aquí estamos a la orden. Siempre escriban en privado o en los comentarios si ustedes tienen alguna pregunta, si ustedes tienen alguna petición. Dios estará más que contento en orar y presentarle esas peticiones también a Dios para que entre usted y yo seamos dos que estemos de acuerdo y que Dios pueda ayudarnos a poder contestar esas oraciones para que su nombre sea glorificado, como nos dice aquí, ¿verdad? Que la victoria, la gloria y la honra sea para Él mismo, ¿verdad? Así que Dios me les bendiga, hermanos. Muchas gracias por estar siempre en sintonía. Tenemos que ser de bendición y tenemos que dar fruto. Recordemos que estamos estudiando el reino de Dios en toda la Biblia. Hechos capítulo 1, verso 8 dice, y recibiréis poder. Esta es la iglesia del poder. Hay que dar fruto, hermano. Creo en ti, Jesús, y soy salvo. Soy salvo ahora. Creo en ti, Jesús, y tu sangre limpió mis pecados. Amén. Gloria a Dios. Esté de bodas arriba, esté de fiesta con Jesús allá arriba. Avance y conviértase a Él y escape, que esto es palabra de Dios. Esto va a suceder, esto no hay quien lo impida, esto va a pasar. Pero los de Cristo Jesús escaparemos, porque como ladrón en la noche viene el Rey a buscarnos. Glorias a Dios.